Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Como siempre vamos a continuar por esta vía, disertando los mensajes. Esperamos que pronto, en el mes de noviembre, nos podamos reunir ya en los templos, tanto en Getsemaní como en Mies. El día de hoy vamos a continuar con el tema general: la salvación viene de los judíos. Como dije en su principio, el propósito de esta serie de temas es demostrar que la salvación viene de los judíos y nosotros no tenemos en ningún momento por qué ser apáticos contra ellos, ni mucho menos odiarlos. La semana pasada estuvimos viendo que para poder generar descendencia a Abraham y a Israel en todo el mundo, el Señor lo que hizo fue que desechó a la casa de Israel, la dispersó por todo el mundo. Los gentiles la absorbieron de tal manera entonces que hoy la casa de Israel está viviendo entre los gentiles como los gentiles. Sin embargo, después el Señor prometió un nuevo pacto, ahí en Jeremías 31, del 31 al 33, prometió un nuevo pacto, y en este nuevo pacto el Señor lo que hizo fue anunciar que iba a hacer el pacto con las dos casas, pero solo sobre la casa de Israel, sobre los miembros de la casa de Israel, iba a poner su ley en su mente y en su corazón. Entonces, llegamos a la conclusión que la iglesia es la casa de Israel dispersa por todo el mundo. Es la casa de Israel, ¿verdad? Que también se llama la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era mitad israelita y mitad gentil. Hoy la casa de Efraín dispersa en todo el mundo, que es la iglesia, está conformada por israelitas y gentiles. Vimos que los israelitas no están viviendo como israelitas porque no saben que son israelitas, pero el Señor sí los tiene identificado. Y nosotros como gentiles también nos unimos al pueblo de Efraín a través de la fe en Abraham. Y por eso entonces es que la iglesia está conformada por los miembros de la casa de Israel, ¿verdad? Y los gentiles. Esto es la casa de Efraín. Vimos también que nosotros normalmente no escuchamos este tipo de prédicas, precisamente porque en el concilio de Nicea, dirigido por Constantino, ahí se establecieron las bases. Quizá se consumaron las bases porque ya se venía manejando el tema de la teología del reemplazo. Y ahí se estableció, como se consumó la teología del reemplazo, que la idea fue promover el hecho de desechar a todos lo que tenga que ver con Israel y darle la supremacía a la iglesia. Sin embargo, lo que vemos en la palabra del Señor es que el Señor dio salvación a la casa de Israel y también a la casa de Judá, por supuesto. Pero los de Judá, el Señor vino a ellos y no lo recibieron. Por eso es que en Jeremías 33 dice que el Señor iba a poner la ley y en las mentes y los corazones de los de la casa de Israel, no los de la casa de Judá. Entonces, si nosotros hoy tenemos la ley en la mente y en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, entonces somos de la casa de Israel, que es la casa de Efraín, compuesta por israelitas y también por gentiles. La próxima semana vamos a desarrollar el tema de la teología del reemplazo y vamos a ver por qué a nosotros hasta el día de hoy nos ha llegado la idea de que hoy es solo la iglesia y solo la iglesia. ¿Sí? Y queriendo descartar todo lo que tenga que ver con Israel. Vamos a ver por qué. Porque como les digo, estos no son temas que se escuchan normalmente en las prédicas. ¿Sí? Yo llevo buen tiempo de ser cristiano y este tipo de mensajes nunca los escuché, pero es precisamente por eso, ¿verdad? Porque la mayoría de seminarios manejan la teología del reemplazo. Y
no es lo que yo veo en la Biblia. No es porque todo haya estado mal, ¿sí? Yo no estoy diciendo que todo está mal, no estoy diciendo que la iglesia no es salva, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no debimos en ningún momento ser apáticos contra el pueblo de Israel, ¿sí? Pero eso fue lo que se instituyó. Y cuando llegó la reforma, los reformadores, como dije hace 2 prédicas atrás, no le pusieron atención a ese tema, sino que adoptaron esa teología del reemplazo, y por eso es que hasta el día de hoy nosotros muchas veces somos apáticos a los israelitas. Y la próxima semana vamos a ver esa teología del reemplazo. Como les digo, no es un asunto de salvación o no, es un asunto de poder conocer cuál es el plan de Dios y cómo fue que el ser humano intervino para poder desplazar al pueblo de Israel de lo que es la salvación. Sin embargo, en el Señor no se desplaza en lo absoluto. Y por eso les decía que es importante conocer esta teología del reemplazo. La próxima semana la vamos a ver, pues para conocimiento general. Y otra vez digo, no estoy diciendo que no somos salvos, no estoy diciendo que la iglesia no es salva, no tiene nada que ver con eso. La teología de la salvación sigue siendo la misma, ¿verdad? Lo único que yo estoy dando y voy a dar el próximo domingo todos los argumentos, ¿verdad? Para que nosotros definitivamente, en lugar de ser apáticos contra los judíos, seamos agradecidos, porque como ya vimos, por la dureza de ellos, el día de hoy nosotros tenemos acceso a la salvación. El día de hoy entonces vamos a ver otro tema referente a la salvación viene de los judíos, y es que el Señor, para que la salvación viniera de los judíos, Él cumplió el pacto que hizo con Abraham en Jesucristo. Cumplió el pacto que hizo con Abraham en Jesucristo, el judío. ¿Sí? Otra vez, para que el Señor proveyera salvación a toda la humanidad, Él confirmó el pacto que hizo con Abraham en Jesucristo, el judío. Muy bien. Hoy vamos a tener 2 citas bíblicas base, sin embargo vamos a estar desarrollándonos en otras citas bíblicas también, que nos van a ayudar a comprender más todo este marco de referencia que nos está dando la palabra del Señor. En cuanto a que el Señor cumplió en Jesucristo el pacto que había prometido a Abraham. El propósito entonces del mensaje de hoy es que aprendamos que para cumplir el pacto de salvación dado a Abraham a través de los judíos, el Señor levantó a Jesucristo como mediador del nuevo pacto. Vamos a ir a Hechos, entonces 3, 25 al 26 y Romanos 4, 23. Hechos 3, 25 al 26. Hechos 3 dice así, 25 al 26, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿De qué estamos hablando aquí? Solo para poner en contexto. Este es el segundo mensaje que el apóstol Pedro da en el pórtico de Salomón después de haber sanado a un paralítico. Y entonces él llega a disertar, ¿verdad? Y ahí en el versículo 13 del capítulo 3 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces el apóstol Pedro está haciendo referencia al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y después desarrolla toda su disertación y al final dice lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y Romanos 4:23 dice de la siguiente manera. Dice:
Y no solamente con respecto a estos, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Lo que está hablando este pasaje está hablando acerca de Abraham, de la fe que tuvo de Abraham, y dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Y dice, y no solamente a Abraham le fue contada por justicia, sino que también se escribió con respecto a nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes ha de ser contada como justicia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, está hablando el apóstol Pablo diciendo, Abraham, la fe le fue contada por justicia, pero no solamente a él, porque no solo por él se escribió eso, sino también por nosotros, los que hoy creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe nos es contada como justicia. Entonces, vamos a ver que el Señor cumplió en nuestro Señor Jesucristo el pacto con Abraham, o cumple, porque esto es un presente todavía. Hasta el día de hoy la gente está siendo salva por ese pacto. Hasta el día de hoy el Señor está agregando a Abraham descendencia, le está agregando linaje en todo el mundo por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es el que por la fe en Él nos hace linajes de Abraham y también hijos de Dios. Entonces, introduciéndonos un poquito en el tema, el Señor, hermanos, cumple el pacto que hizo con Abraham en Jesucristo, quien vino de la casa de Judá. El Señor hizo levantar a Jesucristo para cumplir la promesa de hacer para cumplir la promesa que hizo con Abraham de hacer su pacto perpetuo. ¿Sí? Por eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, lo he dicho en otras veces. Pues era necesario entonces pagar el precio para que así las familias de la tierra fueran rescatadas de la muerte eterna y fuesen adoptadas como hijos eternos de Abraham por la fe, y en consecuencia herederos de la vida eterna en Cristo Jesús, quien vino de la tribu de Judá, para lo cual el Señor guardó a esa casa para que llegado el tiempo el Mesías viniera y cumpliera ese pacto. Entonces, lo que estoy diciendo en la introducción es lo siguiente, es que el Señor en Jesucristo cumplió el pacto que hizo con Abraham, ¿verdad? Porque Él le había dado esa promesa a Abraham de que su pacto iba a ser perpetuo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene a perpetuar ese pacto. ¿Por qué? Porque la fe en el Señor Jesucristo trasciende a la eternidad, lo expliqué hace un par de semanas, trasciende a la eternidad, lleva familias a la eternidad, cuando digo familias es la familia de Dios, ¿verdad? Lleva humanos a la vida eterna, y por eso es que entonces se perpetúa el pacto de Abraham, del Señor con Abraham en nuestro Señor Jesucristo. Pues es en la tribu de Judá, por medio de Jesucristo, que el pacto con Dios, con Abraham, se perpetúa hasta la eternidad, dándole, por medio de Jesucristo, descendencia eterna a todo aquel que cree en su nombre. Entonces, lo explicaba la otra vez, a través de la fe en Jesucristo, el linaje de Abraham trasciende hacia la eternidad, y todo aquel que cree en Jesucristo entonces trasciende a la eternidad y es hijo de Dios. Bueno, entonces, otra vez pregunto, ¿a qué siguió haciendo el Señor para que la salvación a la humanidad viniera de los judíos? Bueno, en primer lugar, entonces el Señor levantó a Jesucristo de la tribu de Judá para cumplir el pacto hecho con Abraham. ¿Sí? Y ahorita ya estoy en el desarrollo del tema. Entonces el Señor, hermanos, para cumplir ese pacto y perpetuarlo, Él levantó a nuestro Señor Jesucristo como mediador de un pacto de gracia. Como mediador de un pacto de gracia que contiene muchas condiciones que favorecen eternamente a todos los que tienen fe en su nombre. Es decir, el Señor levantó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Como mediador del nuevo pacto. Este pacto de gracia tiene condiciones que nos favorecen eternamente a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Porque nos traspasa de un estado de corrupción y muerte eterna
a un estado de vivos eternamente. Nos traspasa también de hijos de perdición a hijos de Dios, y nos traspasa de hijos del mundo a hijos de Abraham por la fe. Entonces, este nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo nos traspasa y nos cambia la condición de ser muertos en nuestros delitos y pecados a ser vivificados por el Espíritu, de ser también hijos de perdición a ser hijos de Dios, de estar muertos y corruptos eternamente a un estado de vivos para honra y gloria del Señor. Eso es lo que hace el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ahora, ¿por qué menciono el nuevo pacto y no menciono el pacto de Abraham aquí? Pues déjeme contarle lo siguiente. El pacto que el Señor hizo con Abraham es como la plataforma, ¿sí? Es como la plataforma. Sobre ese pacto el Señor hizo dos pactos. El segundo pacto que hizo fue el pacto de la ley. El pacto de la ley, él le dio la ley a Moisés, y a partir de ahí entonces el pueblo de Israel se empezó a regir por la ley, y ese era el pacto que estaba vigente. Sobre ese pacto, sobre el pacto de Abraham, también el Señor vino e hizo un nuevo pacto, ¿sí? Ese es el pacto que él anuncia en Jeremías 31, del 31 al 33. ¿Por qué? Porque el primer pacto fue violentado por la casa tanto de Judá como de Israel. Entonces, por eso fue que el Señor vino e hizo un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, Él estableció nuevas condiciones que favorecerían a todo aquel que tuviera fe en el Hijo de Dios, y entonces pasaría a formar parte de la descendencia de Abraham, porque tendría la ley en su mente y en su corazón, ¿sí? Entonces, el Señor hizo este nuevo pacto, y por eso es que tengo que mencionarlo, porque cuando yo hablo del nuevo pacto, cuando la palabra del Señor habla del nuevo pacto, no está descartando el pacto con Abraham. Lo que está haciendo es que está como que confirmando más ese pacto. ¿Por qué? Porque lo dije anteriormente, el pacto de Abraham con Abraham es la plataforma. Sobre ese pacto se dio el pacto de la ley, pero después vino el pacto de la gracia, que lo que hizo fue dejar a un lado el pacto de la ley y establecer la gracia. Ese es el pacto, el nuevo pacto. Y por eso entonces el nuevo pacto es mejor. Si comparamos el nuevo pacto con el pacto de la ley, obviamente el nuevo pacto es mejor, ¿verdad? Pero el nuevo pacto lo que hace es confirmar a Abraham el pacto que Dios había hecho con él. Entonces, por eso es que si hablo del nuevo pacto, me estoy refiriendo a la confirmación y al cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, Jesucristo, como mediador del nuevo pacto, perpetuó el pacto de Dios con Abraham, porque Él consumó en la cruz del Calvario todo lo necesario para dejar lista la adopción, el proceso de adopción, como hijos de Dios y descendientes de Abraham, para todos aquellos que tuviesen la fe de Abraham. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Que es un pacto que confirma el pacto con Abraham. Y Él lo que hizo fue que ese pacto, en la cruz del Calvario, lo que hizo fue dejar listo todo el proceso de adopción. ¿Qué es eso del proceso de adopción? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en Jesucristo nosotros somos adoptados como hijos de Dios y linaje de Abraham. Entonces el Señor en la cruz del Calvario consumó esa parte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el que consuma el pacto de Dios con Abraham. Entonces, Jesucristo hizo perpetuo el pacto de Dios con Abraham con el nuevo pacto, ¿sí? El Señor levantó a su Hijo Jesucristo de la casa de Judá, ¿sí? En la casa de Judá, para mediar un nuevo pacto. No se nos debe de olvidar que la salvación viene de los judíos, y nuestro Señor Jesucristo, para mediar el pacto, nació en la casa de Judá, ¿sí? El Señor lo hizo nacer ahí en la casa de Judá. Entonces, este pacto iba a permitir que Dios adoptara como hijos y como descendientes de Abraham a todos aquellos que tuviesen la fe de Abraham. Hoy nosotros tenemos la fe de Abraham, y como dice Romanos, nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces Jesucristo es el único que podía venir a cumplir con la promesa de fe.
porque siendo él el autor y consumador de la fe, era quien podía dar fe a las personas a fin de hacerlas hijos de Abraham. ¿Sí? Entonces, él era el único que podía venir. ¿Por qué? Porque él es el autor y consumador de la fe. Entonces, como Jesucristo es el autor y consumador de la fe, según lo dice Hebreos 12:2, entonces, él tenía que venir. ¿Por qué? Porque él es el fundador de la fe, él es el guardián superior de la fe, él es el que hizo la fe, él es la fuente o causa primaria, pionero, precursor de la fe. Por lo tanto, entonces, solo él podía hacer que la fe naciera en los corazones de las familias del mundo, las cuales tenían que ser bendecidas en Abraham, por la misma fe que tuvo Abraham. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía que venir. Él es el autor y consumador de la fe. Él tenía que venir. ¿Para qué? Para hacer crecer fe en todos aquellos que necesitaran ser salvos. Y cuando digo necesitamos ser salvos es de todos, ¿sí? Entonces, él era el único que podía ejercitar la fe en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Por eso fue que él vino, porque él es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Entonces, él es quien perfeccionó el camino de la fe, dice Hebreos 12:2. Él es el que construyó la fe. O sea, para que la fe entonces alcance su verdadero objetivo, debe ser perfeccionada. Y solamente Jesucristo puede perfeccionar la fe en los corazones de las familias de la tierra, las cuales están compuestas por la casa de Israel y los gentiles, a fin de que éstas pudieran alcanzar la bendición de la promesa que fue dada a Abraham mediante el nuevo pacto. ¿Sí? Y por eso menciono el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto fue dado para las dos casas, pero la ley se escribe en la mente y los corazones de la casa de Israel. Entonces, esto se dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien es el autor y consumador de la fe, y en el ejercicio de esa fe, Él puso fe en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a ser descendientes de Abraham, linaje de Abraham, y llegásemos a ser hijos de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir la promesa que es por fe. Como la promesa hecha a Abraham tiene como cimiento la fe, pues recuérdense que la promesa que Dios le hizo a Abraham tiene como cimiento la fe. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo fe en el Señor y eso le fue contado por justicia. Y como él tuvo fe, entonces el Señor le prometió descendencia y le prometió tierra. Entonces el fundamento del pacto con Abraham es la fe, ¿sí? Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra a cumplir el asunto de la fe, porque era necesario que Él viniera a cumplir su ministerio a fin de asegurar descendencia global a Abraham mediante la fe, ¿sí? Y cuando lo expliqué el día miércoles, ¿verdad?, pasado o el antepasado, que eso de asegurar descendencia global a Abraham, según lo que dice Romanos 4:11 al 12, está hablando de levantar descendencia a Abraham en todo el mundo. Entonces vamos a ir a Romanos 4:11-12. Dice así: y recibió la circuncisión, está hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los descendientes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Romanos 4:11-12 acabo de leer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir aquí a esta tierra, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que el mundo tuviera fe, a fin de que entonces asegurara descendencia a Abraham y una descendencia global. ¿Por qué una descendencia global? O sea, es decir, que le tenía que generar descendencia a Abraham de entre los circuncidados, como dice Romanos, ¿verdad? 4:11, 11:12. El 12 específicamente habla de los circuncidados.
¿verdad? Que dice, para levantarle descendencia a Abraham de los circuncidados, es decir, la casa de Judá y la casa de Israel, y descendencia de entre los no circuncidados, que son la casa de Efraín, de lo que estoy hablando la semana pasada. La casa de Efraín está conformada por una mezcla de la casa de Israel y los gentiles. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra para generar descendencia a Abraham, ¿verdad? Por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, y como el cimiento, el fundamento del pacto y la promesa que Dios le dio a Abraham es la fe, entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a cumplir con ese ministerio. Entonces, tenía que venir, ¿por qué? Porque en el Evangelio, el que es poder de Dios para salvación, este Evangelio agrega a las personas a la descendencia de Abraham por medio de la fe, ¿sí? Porque Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, el Evangelio del Señor, que son las buenas noticias de salvación que están dispersas por todo el mundo, todo se mueve por fe y todo se alcanza por fe, y la fe en el Señor Jesucristo. Por eso entonces la fe es sumamente importante. Entonces la fe en nuestro Señor Jesucristo asegura la adopción como hijos y como linaje de Abraham. ¿Sí? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien vino de la casa de Judá, recibimos el espíritu de adopción, como dice Romanos 8:15. Romanos 8:15, ahí en Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto lo explicaba el miércoles, que nosotros recibimos el espíritu de adopción, o sea, el Señor nos adoptó como hijos, ¿sí? Es decir, que legalmente nosotros somos o fuimos declarados, en el momento que creímos, fuimos declarados como hijos adultos del Señor y pasamos a ser linaje de Abraham. Ahora bien, el sentido de la adopción, como lo explicaba la otra vez, es un sentido de que es irrevocable. Es decir, cuando una persona adopta a un hijo, en el sentido de lo que está hablando la Biblia, está hablando de que es irrevocable. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, entonces nosotros llegamos a ser hijos del Señor, ¿verdad? Por causa de la fe que tuvimos, pasamos a ser descendencia de Abraham, y entonces gozamos de todos los privilegios y los derechos que tiene el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque en Abraham nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Gálatas 3:26. Entonces, la fe en el Hijo de Dios nos hace estar seguros de haber sido adoptados como hijos de Dios y descendientes de Abraham. Todo eso se dio porque el Señor entonces hizo levantar a nuestro Señor Jesucristo de la casa de Judá para que esa salvación llegase a todas las familias de la tierra, para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces hoy nosotros tenemos la seguridad de gozar de los privilegios de un hijo legítimo del Señor, de un hijo legítimo del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que así como un hijo legítimo tiene privilegios y tiene derechos y también tiene responsabilidades, así también nosotros el día de hoy en Jesucristo, quien vino de los judíos, quien nos hace parte de la familia de Abraham, nosotros también tenemos el derecho y tenemos el privilegio y la responsabilidad de llamarnos hijos de Dios. Entonces eso es lo que Dios hizo. Ahora, nuestro Dios consumó en la cruz del Calvario el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, consumó en la cruz del Calvario el pacto de Dios hecho con Abraham. Ahí en Juan 19:30 dice que, Juan 19:30, vamos a leerlo. Está hablando acerca del momento en que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, está crucificado, y Él dice:
¿verdad? Dice que le crucificaron y entonces el Señor, estando ahí, dijo, consumado es. ¿Sí? Ahí en Juan 19:30. Juan 19:30 dice así. Dice de la siguiente manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, eso es cuando a él le llevaron vinagre, estaba en la cruz, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra que está ahí es la palabra teletestai en el griego, perdón, en el idioma original, ¿verdad? Que él dijo teletestai, ¿verdad? Que quiere decir, todo ha sido pagado, todo ha sido consumado, todo ha sido hecho, ya no hay nada pendiente. Aquí en este momento todo se ha concluido. Aquí en este momento han concluido todo lo que se necesitaba y se ha cumplido todo lo que se necesitaba para poder confirmar la descendencia de Abraham en un nuevo pacto. En un nuevo pacto. Entonces, ese teletestai quiere decir consumado es, ya todo está hecho, ya todo está pagado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando estaba colgado, confirmó que Él había consumado todos los requerimientos del Señor para ser el mediador del nuevo pacto, en el cual este nuevo pacto es el que da vida eterna a los descendientes perpetuos de Abraham. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre el precio necesario para redimirnos del pecado y hacernos hijos de Dios y linaje de Abraham. Entonces Jesucristo consumó el pago de la deuda para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para posicionarnos a todos aquellos que creemos en su nombre como hijos de Dios y linaje de Abraham. Es decir, el pecado nos tenía esclavizados. El Señor tuvo que pagar con su sangre para podernos libertar de la esclavitud del pecado. Nos liberta de la esclavitud del pecado y entonces nos hace y nos posiciona como hijos de Dios y linaje de Abraham y también herederos de Abraham según la promesa. ¿Sí? Nos hace hijos de Dios, como dice Juan 1:12, ¿verdad? Porque dice, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como herederos de Abraham según la promesa. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos herederos según la promesa de Abraham. Vamos a leer Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Dice así. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí a los Gálatas, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes son, lo está hablando por nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos de Cristo y también somos linajes de Abraham y herederos según la promesa. Cuando habla de la promesa, es la promesa hecha a Abraham. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos posiciona como hijos de Dios y como descendientes de Abraham. Entonces fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? La cual fue clavada en tierra judía, perdón, voy a iniciar nuevo. Es en la cruz, la cual fue clavada en tierra judía, como altar entre el cielo y la tierra, que el nuevo pacto cobró vigencia para consumar el pacto de Dios con Abraham. Y desde ahí las buenas nuevas salieron hacia todo el mundo diciendo que había un nuevo pacto en el cual hoy nosotros podemos ser salvos, de manera tal que el factor principal y común que nos vincula a ese nuevo pacto y por ende a la familia de Abraham es la fe. Pero solo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto y es el autor y consumador de la fe. Entonces, las buenas nuevas de salvación viajaron desde
ese espacio de tierra de Judea hasta los confines de la tierra para generarle linaje a Abraham hasta el día de hoy, y sigue generando linaje a Abraham, porque a diario se convierte la gente, entrega su vida a Jesucristo, y entonces, al igual que nosotros, pasan a ser hijos de Dios y linaje de Abraham. Entonces, es desde la tierra de Judea que el Evangelio salió, como lo dije la semana pasada, hacia los confines de la tierra para posicionar gente como hijos de Abraham y también como hijos de Dios. Entonces, todo lo necesario, hermanos, para generar descendencia por fe a Abraham, se consumó en la cruz del Gólgota. El plan de Dios se consumó en la cruz. Todos los que, poniendo atención a ese gran suceso, tienen fe en el Hijo de Dios, pasamos a ser descendencia de Abraham y linaje de Israel por fe. Es decir, si usted pone atención, si usted y yo ponemos atención en ese sacrificio, en esa cruz y en lo que sucedió ahí. Cuando digo la cruz, no estoy hablando de la cruz física, porque puede interpretarse como idolatría, sino que estoy hablando de ese evento maravilloso donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y el nuevo pacto fue consumado. Si usted pone atención ahí, entonces usted tiene fe, adquiere fe, y la fe le va a llevar a ser hijo de Dios y descendiente de Abraham, y también linaje de Israel por fe. Por eso era que estaba diciendo que la semana pasada que la iglesia es la casa de Efraín, que está conformada por la casa de Israel y nosotros los gentiles. Bueno, entonces, el Señor, hermanos, hizo nacer a Jesucristo de la tribu de Judá para cumplir este objetivo. Pareciera redundante, pero quiero remarcarlo. ¿Por qué? Porque precisamente hoy lo que menos se hace es recordar que nuestro Señor Jesucristo nació de la tribu de Judá, ¿sí? Y todo eso se debe a que, como lo dije anteriormente en la introducción, y lo vamos a desarrollar por completo la próxima semana, a nosotros el día de hoy nos llegó un Jesucristo grecorromano que más bien persigue a su pueblo, en lugar de ser un Jesucristo judío que vino a morir por su pueblo, y que como no lo recibieron, entonces la bendición llegó hacia la casa de Efraín, que somos nosotros el día de hoy, ¿sí? Sino que más bien se ve a los judíos como lo peor del mundo, como la escoria del mundo, como lo peor, ¿verdad? Entonces, por eso es que tengo que remarcar esto, ¿verdad? Que el Señor hizo nacer a Jesucristo de la tribu de Judá para dar salvación al mundo. Hebreos 7:14 dice así. Hebreos es una carta muy hermosa. Dice así: porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la casa de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Aquí lo que está haciendo el escritor de Hebreos está desarrollando acerca de que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y él entonces está desarrollando su tema, pero dentro de ese tema dice algo bien importante, que es que nuestro Señor Jesucristo vino de la casa de Judá, ¿sí? Vino de la casa de Judá. Dice, otra vez lo leo: porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Cuando digo tribu de Judá, estamos hablando de la casa de Judá. Obviamente aquí él está hablando directamente de la tribu de Judá. La casa de Judá está conformada por la tribu de Judá y Benjamín, ¿sí? De Judá y Benjamín. Pero aquí el escritor de Hebreos está diciendo que precisamente viene de la casa de Judá, de la tribu de Judá, que es directamente descendiente de Judá. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Para propiciar entonces salvación desde los judíos hacia todos los pueblos, el Señor hizo nacer a su Hijo Jesucristo de la descendencia de Judá, ¿sí?
de entre todos los pueblos que habían en el mundo, hermanos, el Señor escogió a Judá para que su hijo naciera, creciera y desarrollara su ministerio, muriera, resucitara y propiciara salvación a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, desde ese espacio territorial como genealógicamente, el Señor hizo levantar a su Hijo Jesucristo como mediador del nuevo pacto y para procurar así salvación a toda la humanidad. ¿Sí? Para ello entonces el Señor tuvo que ser paciente con la casa de Judá y no los desechó. Ahí en Oseas 1:7 vemos que el Señor fue paciente. De hecho, cuando leímos Oseas, y lo vimos también en la clase de los miércoles, vimos que el Señor a la casa de Israel la desecha por infiel, por pecadora. Sin embargo, a la casa de Judá no. Y no había mucha diferencia entre ambos, ¿verdad? De hecho, el mismo Señor dice, ¿verdad?, que ambos pecaron. Sin embargo, el Señor tuvo paciencia con la casa de Judá y no los desechó pese a haber pecado. Y también guardó sus genealogías para que su hijo naciera de allí. Todo esto lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque el Señor se preocupó por levantar descendencia, por guardar una genealogía y así levantar a su hijo para generar descendencia perpetua para Abraham y para Israel. Sin embargo, tal pareciera de que no fue así, sino que hoy de lo único que aceptamos de Jesucristo es que Él es nuestro Salvador. Sin embargo, si se pudiera desligar de los judíos, muchas veces la gente lo haría. ¿Sí? Perdón que sea tan directo así, pero lamentablemente muchas personas quisieran desligar a Jesucristo de la casa de Judá. ¿Sí? Y como les dije, todo esto se da por todo ese cambio que hubo, ¿verdad? En cuanto a que ahora nos presentaron a nosotros un Jesucristo grecorromano y no un Jesucristo judío. ¿Sí? Otra vez digo, eso no afecta a la salvación, sin embargo sí afecta en el hecho de que nosotros pensemos mal y rechacemos al pueblo de Israel. Entonces, ¿esto qué implicaba? Implicaba que su hijo, el Mesías, tenía que venir de una cuna judía, de la cual vendría entonces la salvación a todo el mundo. Por eso fue que entonces que el Señor guardó la genealogía de la descendencia de Judá para que su hijo llegase aquí a esta tierra, cumpliese su ministerio y la salvación llegara hacia todo el mundo. Entonces, llegado el tiempo, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea y desarrolló la mayor parte de su ministerio ahí, en Judea. Y él venía de la tribu de Judá. Como bien sabemos, entonces, la tribu de Judá, la casa de Judá, perdón, no lo recibió, ¿sí? Pero eso era parte del plan para alcanzar de nuevo a la casa de Israel, la cual ya el Señor había dispersado por todo el mundo. ¿Sí? Es decir, que la casa de Judá, que es desde la casa de Judá, y por el tiempo de su dureza, que la casa de Israel volvería a ser injertada en el pacto con Abraham a través del nuevo pacto en el Mesías. ¿Sí? Entonces, eso era ya parte del plan de Dios. ¿Sí? Los judíos fueron endurecidos, ¿para qué? Para que la casa de Israel, que está conformada, para que la casa de Efraín, voy a llamarlo así, para que la casa de Efraín, que está conformada por los israelitas y por los gentiles, llegásemos a tener la posibilidad de salvación. ¿Sí? Y hoy estamos en ese periodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la casa de Israel fue injertada de nuevo, o es injertada de nuevo, el nuevo pacto. El nuevo pacto en el Mesías, por lo tanto, entonces pertenecemos ya a la Israel espiritual, de la cual entonces a la cual nosotros fuimos injertados, como dice el apóstol Pablo. Y por eso es que en ningún momento, dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que menospreciar al olivo original, o los miembros del olivo original. ¿Por qué? O tampoco debemos de sentirnos más que ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron desgajados y nosotros fuimos injertados, dice el apóstol Pablo.
Por lo tanto, entonces, en ningún momento debemos de creer que tenemos la supremacía. ¿Por qué? Porque el Señor más fácil va a unir de nuevo a la casa de Judá, a la descendencia de Abraham, ¿verdad? Que a nosotros. Y perdón que diga eso más fácil, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Lo que quiero dar a explicar es que nosotros debemos tener sumo cuidado en el hecho de ser apáticos o despreciar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos son del olivo original, ¿sí? Nosotros somos del olivo silvestre, ¿sí? Entonces fuimos injertados ahí. Entonces, por eso es que en ningún momento debemos de sentir apatía, en ningún momento debemos de sentirnos superiores incluso a los judíos, haciéndonos creer que nosotros tenemos la supremacía y que el Señor los desechó a ellos por completo. El Señor no ha desechado a Israel, el Señor no ha desechado a Judá, lo dice la misma palabra del Señor. Entonces, en ningún momento nosotros tampoco deberíamos de desecharlos. ¿Por qué? Porque los problemas de los judíos con Dios, el Señor los va a arreglar con ellos, ¿sí? No nos corresponde a nosotros el hecho de meternos a querer arreglar eso o ser parte de ello en el hecho de ser apáticos. ¿Por qué? Porque el Señor va a tratar con ellos de una manera muy especial, ¿sí? Pero no me corresponde a mí el ser apático. No me corresponde a mí a detestarlos, ¿sí? Sino más bien a ser agradecido, una vez más lo digo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo entonces vino para poder injertar de nuevo a la casa de Israel, ¿verdad? Al nuevo pacto. Nosotros somos la Israel espiritual, ¿verdad? Que por medio del nuevo pacto en el Mesías somos injertados en la descendencia de Abraham. Muestra de que el Señor vino a la casa para poder cumplir lo que anunció el profeta Jeremías, ahí en Jeremías 31, del 31 al 33, de rescatar a la casa de Israel. No solo a la casa de Israel, sino a las dos, pero la ley iba a ser especial para el pueblo de la casa de Israel. Muestra de ellos es que nuestro Señor Jesucristo, a nadie más, oigan bien lo que voy a decir, a nadie más le reveló que era el Mesías. Si usted lee todos los evangelios, obviamente a los discípulos, ¿verdad? Cuando Pedro hace la declaración que el mismo Espíritu le da a su corazón de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, no se lo digan a nadie más, ¿verdad? Pero todo esto que acabas de decir, Pedro le dice, todo esto, ¿verdad? Sobre ese fundamento que acabas de decir, yo voy a establecer mi iglesia. Sobre esa declaración que acabas de decir, yo voy a establecer mi iglesia. En ningún momento dijo que Pedro iba a ser el primer papa. Entonces, a ellos se les dijo, pero aparte de sus discípulos, de su círculo cercano, el Señor no le dijo a nadie más que era el Mesías, sino a los samaritanos. Cuando usted ve el diálogo que tiene el Señor con la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer samaritana le dice, sabemos que ha de venir el Cristo. Y él le dice, con él estás hablando. A nadie más le dice. Excepto cuando ya estaban en el juicio, que eso fue lo que el sumo sacerdote utilizó para condenarlo, rasgándose las vestiduras. Y como les dije, ¿verdad? Si todo hubiera sido legal, a ese sumo sacerdote que se rasgó las vestiduras lo tenían que sacar de inmediato y irlo a apedrear, porque el sumo sacerdote jamás podría rasgarse los vestidos. En su momento yo les presenté la cita bíblica. Entonces, solo en esos momentos el Señor declaró a los que no eran samaritanos y a los que no eran de su círculo cercano que él era el Mesías. Entonces, ¿por qué el Señor no le dijo al pueblo de Judea que él era el Mesías? Bueno, porque ya venía él, ¿verdad? Con la idea de que el Evangelio iba a traer a la casa de Israel. Obviamente hay judíos también, no estoy diciendo que no hay judíos que crean en el Señor Jesucristo, porque de hecho la mayoría de los que creyeron al principio eran judíos, pero ya hablando a nivel histórico y hablando a nivel general, pues obviamente el número de los judíos se reduce. ¿Por qué? Porque el Evangelio creció tanto a nivel mundial que hoy
somos muchísimos los cristianos, ¿verdad? Somos muchísimos los que formamos parte de la iglesia y ellos son pocos, aunque gracias a Dios últimamente se está levantando un movimiento de judíos que creen en Yeshua como el Mesías, como dicen ellos, ¿verdad? Entonces, el Señor a nadie más le reveló que era el Mesías, sino a los samaritanos, ¿sí? Así, solo a ellos. ¿Por qué? Porque a ellos había que injertar de nuevo a la descendencia de Abraham, ¿sí? Y además, también hay el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se haya quedado en Samaria 2 días, también probablemente existe mucha posibilidad de que eso anuncia precisamente los 2 milenios que el Evangelio iba a estar llegando a la casa de Samaria, o a la casa de Israel, o a la casa de Efraín. Hoy no hemos concluido los 2 milenios después de que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la cruz y se levantó de la tumba, perdón, y el nuevo pacto lo consumó y empezó el Evangelio, ¿verdad? Estamos todavía en esos 2 milenios. Esos 2 días que él se quedó en Samaria, profetizaba en un evangelio hacia la casa de Samaria, que, como les dije, es la casa de Efraín y somos nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, argumentando con esto, entonces el Señor se quedó 2 días en Samaria anunciando el evangelio, y la gente de Samaria lo nosotros que su vida por nosotros y para hacernos partícipes de la promesa de Abraham. Entonces, sin embargo, hasta el día de hoy el Señor no ha desechado a Judá. Romanos 11 del 2 al 4. El Señor no ha desechado a Judá, no ha desechado a Israel. Aquí dice desechar a Israel, pero recuérdense que la sección de Israel que estaba cuando estaba nuestro Señor Jesucristo y cuando estaba el apóstol Pablo, era la sección de la casa de Judá, porque las otras 10 tribus, que es la casa de Efraín, ya estaban dispersas en todo el mundo. Entonces, el Señor en ningún momento ha desechado, ¿sí? Romanos 11 del 2 al 4, vamos a leerlo. Romanos 11 del 2 al 4. Dice así: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Entonces, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, el Señor no ha desechado a Israel, no ha desechado a su pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos por qué meternos ahí. Entonces, el Señor tiene planificado que va a llegar un tiempo en que ellos van a ver al que traspasaron y van a llorar de dolor al percatarse de que Judá. Entonces el Señor, hermanos, arreglará cuentas con los judíos al final de los tiempos. El Señor entonces arreglará sus asuntos con ellos, pero a nosotros no nos corresponde tomar partido en ello, pues gracias a su dureza la salvación del Mesías llegó a nosotros. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el Señor, pues, para nosotros guardó
genealogía de Judá para que su hijo naciera en Israel, en la sección de la casa de Judá. Cuando digo Israel me estoy refiriendo a Israel como nación. El Señor entonces obró grandes milagros para guardar la genealogía, desde la cual vendría Jesucristo, y así propiciar salvación a toda la humanidad. Primero los hizo mantenerse puros para no mezclarse con las otras tribus. Cuando el pueblo de Judá, o la casa de Judá, fue llevada cautivo a Babilonia, por 70 años el Señor se aseguró de guardarlos a ellos el Mesías. Sí. Ellos entonces no se mezclaron con otros pueblos, así como hicieron los samaritanos, sino que al contrario, se mantuvieron fieles a su linaje, reservándose para poder mantener viniera de ellos, de la casa de Judá. También el Señor los rescató de la perversidad de Amán. Ahí en Esther vemos cómo Amán había planificado la destrucción de los judíos en Babilonia, ¿verdad? Ya era Media y Persia la que estaba dominando sobre ese espacio territorial, y Amán, pues, el Señor los libró, ¿verdad? Por medio de, usando a Mardoqueo, propició salvación para el pueblo de Judá, porque si eso no hubiese sido así, todo el pueblo de Judá hubiese sido destruido y ya no entonces tuviera linaje para que viniera, ya no hubiera linaje para que viniera el Mesías. Pero el Señor entonces levantó a Esther y a Mardoqueo para que liberaran a su pueblo de la sentencia de muerte que Amán había hecho que el rey emitiera. Entonces Dios mostró su poder dándole la victoria al pueblo judío sobre todos sus adversarios, y con esto preparó las generaciones de las cuales había de nacer el Cristo, de donde vendría la salvación. Entonces el Señor hizo regresar a la casa de Judá desde Babilonia. Después de 70 años de estar cautivos, Él los hizo regresar a la tierra, al espacio de tierra que le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, para que entonces creciera el Evangelio. Entonces el Señor trajo a Judá desde Babilonia e hizo restaurar los muros y el templo en el cual el Mesías había de entrar, ejecutar su ministerio y bendecir desde ahí a todas las naciones. Entonces, hermanos, el nacimiento de Jesucristo en Judá cumple con el pronunciamiento de que la salvación viene de los judíos. Es de los judíos entonces que la salvación viene para todo el mundo. Es desde los judíos que la promesa de Dios en Abraham se cumple. ¿Por qué? Porque el Mesías, a través del nuevo pacto, vino a cumplir el pacto que Dios le había dado a Abraham de hacerlo padre de multitud de naciones, y también que multitud de naciones iban a salir de Israel, y es en el Señor Jesucristo, quien vino de la tribu de Judá, que la salvación llegó a todo el mundo. Entonces, concluyendo, hermanos, la salvación que el Señor otorgó a la humanidad viene de la casa de Judá y no de los griegos. ¿Por qué digo griegos? Por lo que ya mencioné anteriormente, que nosotros casi nos llegó un Cristo grecorromano. Jesucristo fue un judío que propició la salvación a todas las familias de la tierra para cumplir con el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Él no fue grecorromano, como el que a través de los siglos nos los hicieron saber, ni mucho menos procuró que se odiara a la casa de donde Él vino. ¿Sí? Lo dije la semana pasada. El chiste de que llegó enojado porque quería pegarle a un judío, y el judío le dijo: mira, pero eso hace 2000 años que pasó, y le dice: no, pero yo lo supe ayer. Todo eso tiene un trasfondo, ¿sí? Se manejó una cultura antisemítica, una cultura antijudía a nivel dentro del cristianismo desde los siglos III,
que ha llegado hasta nosotros el día de hoy. Quizá no con la misma fuerza que se manejó